Buen día, mi nombre es Ricardo Alejandro Cahuich Wicap y junto a mi compañero Gerardo Daniel Brito Pech hablaremos sobre el tema de la anemia hemolítica autoinmunitaria. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Bueno, pues para entender qué es la anemia hemolítica autoinmunitaria tenemos que conocer qué es la hipersensibilidad de tipo 2, ya que esta patología viene asociada a este tipo de hipersensibilidad que también es conocida como hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Bueno, pues resulta que este tipo de hipersensibilidad es ocasionado por pequeñas proteínas que son producto de la liberación por parte de la inmunidad humoral, que van a reaccionar con antígenos presentes, ya sea que en la superficie de la célula o en la matriz extracelular, a lo cual le llamamos a esto etapa de sensibilización. Hay que tener en cuenta que estos determinantes antigénicos pueden ser intrínsecos a la membrana celular o a la matriz, o bien pueden adoptar una forma de antígeno exógeno, como por ejemplo puede darse el caso en el que un metabolito de un fármaco quede absorbido en la superficie celular o la matriz. Y en cualquier caso, la reacción de hipersensibilidad se va a deber a la unión de estos anticuerpos con sus antígenos, que pueden ser normales o bien antígenos que pueden ser alterados en la superficie celular. La diferencia existe que una hipersensibilidad mediada por anticuerpos y la acción de los anticuerpos normales con un antígeno es que esta hipersensibilidad ocasiona un daño a los tejidos adyacentes, es decir, un daño muchísimo mayor de lo que pudiera llegar a ocasionar el antígeno en este caso. Es decir, el antígeno va a llegar a ser alérgeno a pesar de que sea una sustancia que no ocasiona daño realmente al cuerpo humano, sino que el cuerpo humano piensa que sí lo va a dañar, entonces desencadena todo este mecanismo y termina causando daño de verdad. Bueno, pues los anticuerpos que participan en este tipo de hipersensibilidad son la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, que es esta, y por lo general también se participa la inmunoglobulina A. Este tipo de inmunoglobulinas van a participar dañando y causando una disfunción celular al tejido que contenga el antígeno. Como mencioné anteriormente, en la hipersensibilidad de tipo 2 se ocasiona daño al tejido adyacente y a las células del cuerpo que, que no están realmente haciendo un daño, pero sin embargo fueron modificados en la superficie y alertan al sistema inmune y ocasionan un daño. Para eso voy a explicar 4 mecanismos de daño que tienen que ver y se asocian con la hipersensibilidad de tipo 2 y en la anemia hemolítica autoinmunitaria. El primero de ellos es la opsonización de las células por los anticuerpos y los componentes del complemento e ingestión de fagocitos. Bueno, si recordamos, cuando en la superficie celular contiene anticuerpos, va a ser como que más apetitoso, por así decirlo, para los fagocitos, debido a que va a estar recubierta de anticuerpos IgG, y esto podemos llamarlo la etapa de sensibilización, ya que estos anticuerpos se unen a los epítopes de este antígeno. Es decir, los anticuerpos que recubren esta célula blanco van a servir como anclaje para los neutrófilos y los macrófagos. Por otro lado, el complemento C3b tiene la capacidad de fijarse también a la superficie de microorganismos, en este caso a la superficie de esta célula, por lo cual va a amplificar la actividad fagocítica. Pero ¿cómo va a hacer esto? Bueno, pues los fagocitos, ya sean neutrófilo y macrófago, van a tener receptores que van a interactuar con este anticuerpo y este complemento. Por lo general, el receptor Fc se une a la región Fc de la inmunoglobulina G y el receptor CR1 va a interactuar con el complemento C3b que se encuentra en la célula blanco y por ende va a amplificar la fagocitosis del neutrófilo. Y este neutrófilo, al tener una actividad extraordinaria para la lisis de las células, pues
va a destruir en este caso, pues en la anemia hemolítica se destruyen los glóbulos rojos. En la citotoxicidad celular por anticuerpos, la producción local de inflamación desencadena la acumulación de productos derivados del complemento que ejercen una acción quimiotáctica y activadora sobre macrófagos y neutrófilos. Entonces, estos neutrófilos reclutados pueden unirse a las inmunoglobulinas a través de receptores específicos para la fracción Fc. Esta unión desencadena la liberación de enzimas hidrolíticas y especies reactivas y derivadas del oxígeno capaces de producir un daño celular. En este caso, las células blanco revestidas por anticuerpos interactúan con los receptores Fc presentes en la célula NK, que van a producir y liberar porinas y gramsinas, produciendo así la citólisis. En análisis por complemento, la unión del anticuerpo de varias moléculas de IgG a un epítope antigénico extraño o autoantígeno induce en la región Fc la capacidad de unir el primer componente del sistema de complemento y se forma el complejo C1. Este componente, al unirse al complejo antígeno-anticuerpo, van a activar el componente que adquiere propiedades preolíticas, de esta manera dividiendo en fragmentos y activando la vía clásica que conduce a la conversión del C3 a C3b y C3a. El C3b se liga a la membrana de la célula diana, donde genera la división del C5 para producir C5a y C5b por acción de la convertasa. Posteriormente se produce el ensamble de C6 y C7. Este complejo permite el reclutamiento de C8 y por último el C9, que induce un cambio en las formaciones del C9 que le permite, debido a que expone un extremo hidrófobo, su incorporación a la membrana, a la que se le adicionan nuevas moléculas de C9 que forman un poro en la membrana celular, a través del cual ocurre la entrada de iones y pequeñas moléculas, por lo que la célula no puede mantener la estabilidad osmótica y es lisada. En las alteraciones funcionales mediadas por anticuerpos, los mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2 incluyen interacciones entre anticuerpos y células blanco, cuya consecuencia no es la destrucción de las células, sino el bloqueo o estimulación de la función de los órganos que poseen receptores. Ahora, continuando con la anemia hemolítica autoinmunitaria, esta ocurre cuando se forman anticuerpos contra los glóbulos rojos del propio cuerpo y los destruyen. Esto sucede debido a que el sistema inmunitario reconoce erróneamente a los glóbulos rojos como extraños, y por lo general el mecanismo de daño son por fagocitosis y por complementos, que fueron mecanismos mencionados anteriormente. Entonces, las posibles causas que incluyen podría ser por la absorción de metabolitos de fármacos en los glóbulos rojos, también por infecciones, en la transfusión sanguínea de un donante con un tipo de sangre que no es compatible, ciertos tipos de cánceres, así como también cuando se forman anticuerpos contra glóbulos rojos sin razón. La afección se denomina anemia hemolítica idiopática autoinmunitaria, que esto se debe de deber a la complicación de otra enfermedad, a transfusiones de sangre anteriores o incluso en embarazo, cuando el bebé tiene un tipo de sangre diferente a la madre. La anemia hemolítica autoinmune puede deberse a anticuerpos calientes y a anticuerpos fríos, en la cual se refiere a creatinininas. También pueden ser idiopáticas o secundarias a otras enfermedades, como una de ellas podría ser la LLC, en la cual se refiere a la leucemia linfática crónica. Con una similitud se producen las crioglobulinemias idiopáticas. Las formas secundarias de crioglobulinemias se relacionan con micoplasma, linfomas y mononucleosis infecciosa. En las formas idiopáticas y aquellas secundarias a neoplasias
los anticuerpos son de naturaleza monoclonal. Las células T van a ser sobre todo Th1, ya que en las enfermedades autoinmunes hay un desbalance en las células Th2 a favor de la célula Th1. En las anemias hemolíticas autoinmunes calientes, las IgG van a generar opsonización de eritrocitos, hemólisis extravascular y destrucción en el SMF, en la cual se refiere al sistema mononuclear fagocítico. La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes se caracteriza por la presencia de anticuerpos capaces de actuar contra los eritrocitos del propio paciente, los cuales con mayor frecuencia son observados del tipo del isotopo G, los cuales interactúan mejor con los eritrocitos a temperatura de 37 grados. Estos mayormente presentan una especificidad frente a los antígenos del sistema RH, en donde podemos observar la siguiente imagen, en donde si el padre es heterocigoto, un 50% de sus hijos pueden ser negativos, y si el padre es homocigoto, todos sus hijos serán positivos. La mayor parte de los glóbulos rojos son eliminados a nivel esplénico y solo una pequeña fracción es eliminada en el comportamiento intravascular por activación del complemento y formación del complejo de ataque lítico. Los anticuerpos fijados a los glóbulos rojos se unen a través de la fracción Fc de los macrófagos esplénicos y son fagocitados. Este proceso puede ser amplificado por los receptores de C3b presentes en la superficie de los macrófagos, que se unen en el C3 presente en la superficie de los eritrocitos. Por último tenemos a los anticuerpos fríos, en la cual se caracterizan por la presencia de anticuerpos IgM frente al antígeno 1 o I de los eritrocitos. Estos se manifiestan con mayor intensidad cuando es menor la temperatura. La temperatura debe ser óptima y son 4 grados. Las IgM fijan complemento a nivel intravascular cuando la temperatura es reducida. Si los inmunocomplejos circulan hacia regiones de mayor temperatura en el organismo, se produce su disociación, pero retienen el C3 que permanece unido a la superficie de los eritrocitos. Estos anticuerpos se unen con mayor facilidad a bajas temperaturas y son lisados en el comportamiento intravascular. En ocasiones, el tratamiento consiste simplemente en evitar las bajas temperaturas. Y este tipo de anticuerpos fríos son curables, a diferencia con los del calientes, que son muy difíciles de curar.